Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de Vive Upao TV, 5 de la tarde con 38 minutos. Vamos ahora a conversar de un tema también que es muy importante, la educación. Sabemos que la educación también ha tenido que adaptarse a estas formas atípicas de enseñanza producto de la pandemia de la COVID-19. Hoy los chicos están desde sus casas recibiendo clases de manera virtual en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y también superior. Vamos a hablar sobre cómo impacta esta educación virtual en los niños. ¿Pueden los niños verdaderamente aprender bajo este sistema de educación virtual? Conversamos con la asesora pedagógica en educación inicial, la licenciada Daisy Montesa. Licenciada Daisy Montesa, bienvenida a Upao Noticias, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público y que esto sea un diálogo para toda la comunidad. Así es. Queríamos saber de su experiencia, licenciada Montesa, usted como asesora pedagógica en educación inicial. Obviamente que es muy difícil poder determinar la efectividad de esta educación virtual o educación no presencial en los escolares, sobre todo en los niños de educación inicial, los preescolares. ¿Qué tendría que enfatizar una maestra en esta etapa para poder lograr un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje cuando obviamente las condiciones son bastante difíciles, ¿no? A través de la virtualidad. Sí, bien. Todo este problema de la pandemia nos ha cogido verdaderamente a todos, tanto a ricos como pobres, que no estuvimos preparados para atender a los niños desde la parte a distancia, por decirlo así. Entonces, por lo que el maestro es irreemplazable dentro de la parte socioemocional con los niños. Pero sí tendríamos que reactivar un poco, ser creativos, más que todo las familias, por el hecho de que los niños y las niñas tienen sus propios espacios y deben tener sus propios espacios en su casa para jugar. O sea, es muy importante, sí, perdón, licenciada Montesa, de lo que podemos entonces discernir a partir de lo que usted está recomendando es de que los padres tendrían que ser ahorita, por decir, los actores principales para que el niño de educación inicial pueda participar de esta forma de enseñanza en un contexto del juego, de lo lúdico. De lo lúdico, o sea, eso es como tener un laboratorio. Nosotros a veces los papás estamos tan conectados con la parte académica. Voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo, mamá, estoy llegando del mercado, traigo la canasta, hago todo el protocolo de la limpieza con el niño y luego le encargo a él que me guarde la fruta que traje en algún anaquel. Entonces, él hace la parte de matemática, contando, porque el niño no lo hace como el adulto. El adulto va y echa todo muy rápido, pero el niño lo hace. Primero lleva una fruta, luego lo lleva a la otra y así. Y eso está haciendo la matemática. Pero nosotros los papás no lo comprendemos, incluso los maestros. Qué interesante. Entonces, que el niño, a partir de este ejemplo que usted nos menciona, una experiencia propia del quehacer doméstico, familiar, puede aprender. Qué interesante. ¿Qué otras acciones se pueden tomar desde casa? Porque en el contacto con padres de familia que tienen a niños en educación inicial, pues comentan, ¿no? La tarea primero nos tiene que explicar el profesor o la profesora a nosotros como padres, para luego nosotros eso transmitir a los más pequeños. Es un trabajo bastante intenso. Intenso y arduo, porque en esa forma el niño va a ser competente. La competencia lo que me pide es, por ejemplo, que yo aprenda la matemática. Pero ¿cómo aprendo la matemática? ¿Sumando, restando? No.
es muy diferente. Lo mismo la lectura. Si, por ejemplo, yo, ahora por la pandemia que los niños no pueden salir y ellos, a pesar de que nadie les diga lo que está ocurriendo, pero lo sienten, lo viven al interno de cada niño, porque cada niño es una individualidad, cada familia lo mismo. Entonces, ¿qué hacer con estos niños y niñas? Lo que vamos a hacer es, con ellos, programar cómo leer y qué leer. Un cuento muy pequeño, una rima, una retahíla, pero para esto, nosotros el trabajo lo tenemos que hacer primero con los padres de familia. Es el padre con quien debemos de trabajar y cosas sencillas. Correcto. Sabemos, profesora Montesa, que dada su experiencia, usted ha venido a lo largo de estos meses de la pandemia capacitando, asesorando a diferentes grupos de maestros en la educación inicial. Cuéntenos, ¿qué experiencias ha podido compartir con ellos? ¿Perdón? Le decía, sabemos de que en esos tiempos usted ha venido asesorando a diferentes grupos de maestros de educación inicial. Cuéntenos, ¿en qué aspectos ha profundizado esa asesoría? La asesoría, por ejemplo, que ha profundizado es en ver primero la parte socioemocional de las familias y de los niños, que es lo más importante. Los espacios que deben tener en casa. ¿Qué espacios deben tener los niños? Por muy en contextos de pobreza que vive el niño. Pero la mayor dificultad que se encuentra es que muchos de los papás salen a trabajar. La parte económica está por sobre todo. O sea, la salud y la educación es lo que más debe trabajar los gobernantes. Es lo primordial para que de este modo los niños y las niñas puedan acceder a sus derechos, al derecho superior del niño. Porque si no, nosotros no estamos viendo la vulnerabilidad del niño ni de la niña. Estamos perdiendo esa parte y estamos dejando de lado sus derechos. Es tan importante que los niños y las niñas sean niños, no adultos. Como dice Tonucci, queda mucho tiempo para ser adulto y muy poco para ser niño. Y en estos momentos es mucho más difícil. Por eso es que cuando uno da el asesoramiento a las maestras, lo primero que le dice es buscar los espacios, conversar con los padres y tener una estadística. ¿Quiénes tienen celular? ¿Quiénes tienen internet? Si tienen o no tienen algunos juguetes de palos, piedras, lo que pueda tener el niño para jugar. No tener el juguete sofisticado. ¿Para qué? Si yo puedo jugar con todas esas cosas, lo importante es que dentro de todo lo que yo deba de jugar, me indique que antes y después me debo de lavar las manos. Es lo más importante. Buscar para que el niño vaya ya internalizando desde pequeño. Hábitos de aseo personal. Y eso tiene que ser toda la familia. Porque una cosa es que yo exija, lávate tú las manos, pero si yo no soy modelo y no me lavo las manos, entonces, ¿qué esperamos de los más pequeños de casa? Claro, y más aún cuando papá y mamá son referentes, son ejemplos vivos de los hijos, ¿no? Qué interesante. Muy bien, siempre ha sido un gusto entonces poder conversar, licenciada Montesa, con usted como asesora pedagógica sobre la importancia que tiene entonces, más que preocuparnos de que el niño aprenda nuevas cosas, nuevos conocimientos académicos, que aprenda a convivir, aprenda a socializarse en casa y aprenda a manejar sus emociones. A manejar sus emociones, que eso es muy importante a través del juego, de lo lúdico, que es importante. Lo lúdico.
Sí, lo lúdico es muy importante, porque ese es un derecho del niño, el juego. Pero nosotros a veces buscamos otras cosas antes del juego. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Montesa. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por esa referencia. Buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.